Bienvenidos a Compartiendo Esperanza. Bienvenidos a una nueva edición de este programa realizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la ciudad de Mendoza. Y en el día de hoy quiero invitarte a que pienses por un momento en la lámpara de Aladino. Sí, escuchaste bien, la lámpara de Aladino. Esa lámpara que a través de un cuento, de una historia, nos hace soñar sobre ese genio que al frotar la lámpara nos escucha y de una manera servil nos ayuda a alcanzar las metas que nos hemos propuesto, resuelve los problemas, incluso hace realidad los sueños que podemos tener en el corazón. Ahora, saliendo de la ficción y yendo a la Biblia, a la palabra de Dios, encontramos un texto que se encuentra en Lucas, el capítulo 1, el versículo 37, que nos dice: porque nada hay imposible para Dios. Cuando la Biblia hace esa afirmación, está hablando de un Dios todopoderoso, de un Dios que no conoce imposible, que no conoce barreras, de un Dios que puede hacer realidad nuestros sueños, que puede solucionar nuestros problemas, que puede ayudarnos a alcanzar los deseos más íntimos de nuestro corazón. También la Biblia nos menciona cómo dirigirnos a ese Dios, a través de la oración. Acompáñanos en la edición de hoy. El programa especial de este día tiene que ver con la oración como lo enseña la Biblia. Hombres y mujeres de fe nos van a estar dando algunos tips buenísimos para que al momento de relacionarnos con ese Dios que no conoce imposibles, nuestras oraciones sean escuchadas y obtengamos las respuestas que necesitamos. Bueno, no es lo mismo orar y rezar, es totalmente diferente. Vamos a empezar con el rezo. El rezo, comúnmente las personas lo utilizan para lugares apartados, quizás que son repetitivos, muchas veces se repite un rezo. En cambio, la oración es como abrir tu corazón, es como hablar con un amigo, es como dialogar con un amigo, y donde vos sentís que ese amigo no solamente te escucha, sino que también te responde. En el caso del rezo quizás es una repetición de algo que quizás ya te han enseñado durante el pasado, siendo niño, siendo niña, siendo adolescente, y vas repitiendo eso constantemente. En cambio la oración es una charla, digamos, donde Jesús, donde el mismo Dios te escucha y vos podés abrir el corazón. Mirando desde la primera perspectiva, desde el primer punto de vista, recuerdo lo que dice la oración modelo, que Jesús nos enseñó a través de esa oración a poder orar, ¿no? Y en una de sus partes, uno de sus motivos de oración es la invitación a que podamos recibir el perdón de nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos, también recibir el perdón de Dios. El pecado no debería llevarnos a no orar, sino todo lo contrario. Cuando estamos o hemos caído en pecado, debería ser un motivo de confesión el poder declarar nuestro pecado. Y la Biblia también nos invita a eso, ¿no? El rey David, cuando había pecado, allí en el Salmos 32:3, menciona, ¿no es cierto?, cuando yo callé, cuando encubrí mi pecado, mis huesos se envejecieron, es decir, me hizo mal al alma, me hizo mal a la vida, inclusive a la salud, y es hasta terapéutico confesar el pecado. Y debería ser un motivo de oración. La oración y la fe, de alguna manera, también está estrechamente ligado. Porque la oración es poder dirigirse, ¿sí?, al Padre para poder agradecer, para poder suplicar, para poder pedir alguna cosa que esté necesitando, ya sea en mi enfermedad, en la felicidad familiar. Bueno, para orar tengo que creer que existe un Dios. Para orar tengo que tener fe o la creencia de que existe algo sobrenatural que me puede dar aquello que estoy necesitando, o a quien agradecerle todo lo que me está pasando hoy en la vida. Entonces, fe y oración están estrechamente ligados, ¿sí? Es necesario que aquel que se acerca tenga fe, porque si no es como
podemos decir como una rutina o como un sinsentido de hablarle, orar o rezar a alguien que no sé en quién o no sé a qué le estoy rezando, ¿no? Entonces tiene que existir una seguridad de que existe algo supremo, de que hay algo que es sobrenatural que me guía y me protege. Bien, orar en nombre de Jesús no es una fórmula que como cristianos podemos utilizar al finalizar una oración. Muchas veces acostumbrados a escuchar las oraciones, al finalizar decir en el nombre de Jesús, amén, sino eso va más allá. Bíblicamente podemos encontrar en San Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Orar en el nombre de Jesús es reconocer la autoridad salvífica de Jesús en nosotros y también la actividad mediadora que Él tiene. Es decir, llegamos al Padre gracias a Jesucristo. Dice también en la Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, orar en el nombre de Jesús nos da la pauta y el reconocimiento de que el único que nos hace acepto ante Dios es Jesucristo, su sacrificio, su vida, su entrega. ¿Qué sería de nosotros si no estuviera Jesús, si no hubiera hecho ese primer paso de venir y dar su vida por nosotros? No seríamos nada. Pero también esto me lleva cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos y dio algunas pautas, no para que repitamos, sino para que podamos entender lo precioso que es acercarnos al Padre por medio de Jesús. Necesitamos estar en conexión con el Señor constantemente. Y eso de perseverar en la oración, me gusta relacionarlo con la alimentación en este sentido, ¿no? Cuando uno se descuida un poquito, tiene el riesgo de desviarse o de las actividades fuera de la iglesia o las actividades de afuera, desviarnos del propósito que tiene la oración, que es comunicarnos con el Señor todos los días. Me gusta el pasaje de Marcos 1, versículo 35, que el Señor nos deja como ejemplo que Él hacía esto, de todas las mañanas buscar a su Padre, ¿no? Si Dios, siendo nuestro Padre, Dios, hacía eso, ¿no? Oraba y estaba en comunión constantemente, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros en este mundo en el cual vivimos, donde pasamos por tantas situaciones difíciles? A veces oramos solamente cuando tenemos una necesidad, pero después volvemos otra vez a la rutina de alejarnos del Señor y de no estar en comunión con Él. Perseverar en la oración también tiene que ver con esto de generar un hábito, ¿no? El hábito de levantarme cada día a hacer lo primero, que es comunicarme con Dios. Y por ahí podría mencionarte algunos puntos que personalmente a mí me sirven. Y tiene que ver con esto de tener un espacio donde yo pueda estar en tranquilidad, en silencio, para poder comunicarme con Dios. Generalmente a la mañana, uno cuando ya el esposo salió a trabajar o los hijos todavía duermen, tener ese espacio donde yo hablo con el Señor, le abro mi corazón a Dios. Y cada día que eso se vuelve frecuente, se genera un hábito y eso hace que yo necesite salir ese día a trabajar o a donde sea, pero antes pueda tener esa experiencia con el Señor. Muchas veces he orado, Señor, te pido que hagas esto, que pase lo otro, y persisto en eso, insisto, y no veo cambios, no veo resultados, y en algún momento como que me encontré con algo que me frenaba y decía, ¿qué pasa? Bueno, Señor, ¿será que tengo que orar para que me cambies a mí, no cambies las circunstancias o las cosas que yo quiero a mi alrededor? Entonces eso me ha ayudado a poder calmarme, a poder pensar un poquito más qué es lo que pido y también a ser más agradecida, a pensar más en agradecer que en estar pidiendo. Bíblicamente hay una historia. Nosotros sabemos que Jesús era una persona muy sociable, que le gustaba estar entre amigos. Y es por eso que es aconsejable la oración en lugar del rezo. ¿Por qué? Porque Jesús, al ser sociable y al compartir con personas, él siempre quería estar en comunicación con las personas.
Y hay una historia donde Jesús justamente va a una casa, al ser sociable, se junta con sus amigos y habían dos damas allí, estaba Marta y María. Y en esa casa justamente había una de las damas justamente que era María, que estaba a los pies escuchándolo y había un diálogo con ellos. En cambio Marta estaba, digamos así, con otras tareas que siempre lo hacía, que era la cocina, quizás o la limpieza. Y a veces esa es la diferencia entre el rezo y la oración. El rezo es algo automáticamente que lo vamos haciendo en nuestra vida, lo podemos repetir porque son costumbres que quizás nos han enseñado o nos las han dado, que son inclusive respetables, por supuesto, que traemos quizás de una abuela, de un papá, de una mamá. Pero quizás te recomiendo incorporar la oración, hacerlo a través de la oración. La oración justamente es una charla, un diálogo constante con Dios que te va a ayudar justamente a abrirte tu corazón a Él y sobre todo a estar más liviano, no solamente emocionalmente, sino también mentalmente. Así que yo siempre recomiendo que podamos leer la Biblia y ahí al leer la Biblia encontremos este relato bíblico donde nos habla justamente, donde Jesús mismo le dice: Marta, Marta, estás muy afanada. En cambio, en el caso de María, era lo que él deseaba, una comunicación, una charla diaria. Generalmente las personas que están a mi alrededor oran por el trabajo, por la salud, por los problemas familiares, por la economía, por proyectos que tienen, básicamente por eso. Bueno, esas respuestas a veces son sí, otras veces no y otras veces tiempo. Y creo que esa es la que más cuesta, porque me han comentado que cuando oran y reciben la respuesta del no lo aceptan. Y a veces ha resultado de que han orado y se les ha respondido, Dios les ha respondido a la pregunta o el pedido y se han encontrado con que no era lo mejor para ellos. Entonces han aprendido una gran lección, que hay que pedir, pero también recordar que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque el Señor es más sabio que nosotros. Dirigirnos a Jesús es un estilo de vida, es un estilo de vida. Es una coherencia entre lo que profeso, ya sea hacia los demás, pero también en mi interior. Porque Jesús se vislumbra en nuestro carácter, en nuestra vida cotidiana, en los pequeños, en los medianos y en los grandes actos. Puedo llenar mi boca hablando de Jesús, hasta puedo elevar oraciones en el nombre de Jesús, pero eso tiene que ser coherente con mi vida, con mis palabras, con mi trato hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis amigos, a los conocidos, a los desconocidos, al que necesita. Porque ese era Jesús. Jesús era una persona en acción. Y eso es lo que Jesús quiere, en que podamos reflejar su propia vida. ¿Te diste cuenta cuántos consejos valiosos se encuentran en la Biblia relacionados con la oración? Por eso, para que haya un verdadero diálogo, acordate que la lectura de la Biblia y la oración es la verdadera charla con el Dios del cielo. Ahora sí vamos a una pausa, enseguida volvemos. Continuamos en Compartiendo Esperanza. Continuamos en este programa donde deseamos hablar de la oración, de nuestra comunicación con Dios. ¿Te diste cuenta cuánta superstición existe a nuestro alrededor? ¿Viste cuántas personas desean algo y lo hacen a través de medios que son ineficaces? Me ha tocado ver cuando ingreso en los hogares, algunas personas ponen la figura de algún santito con algunas ristras de ajos, con algunas espigas. En otras casas suelen tener un elefantito de porcelana, de metal, con algún billetito incrustado adentro, como si eso les fuera a traer más dinero. Algunos usan cintitas de colores, algún collarcito, algún amuleto de la suerte. Cuando vamos a la Biblia, la palabra de Dios, encontramos que el Dios del cielo, el Dios de los imposibles, quiere acercarse a nosotros y darnos la solución que estamos buscando.
no a través de la superstición, no a través de los amuletos, sino a través de la oración. Por eso, seguinos acompañando en el programa de hoy, donde queremos mostrarte la oración como el acercamiento, esa charla con Dios para poder encontrar las respuestas que estamos necesitando. La fe es una virtud, se puede declarar también que es una necesidad del ser humano o una predisposición de parte de la persona a animarse a creer o a tener de alguna manera una esperanza, ¿sí? Aferrarse a una esperanza. Pero investigando un poco más, ¿sí? Esta palabra original pistis, que nosotros traducimos como fe o la conocemos más bien como fe, no tiene que ver solamente con una actitud mental o con una predisposición mental solamente a creer, sino que está muy relacionada con aquello que yo creo me lleva a decidir algo. ¿Me explico? De alguna manera fe está relacionado con creer y decidir. Cuando yo dejo de orar, me alejo de Jesús y me alejo y me acerco aún más al pecado. Pienso en la invitación de Jesús. En Isaías 1:18 nos dice: vengan a mí todos aquellos que están en pecado, por más grave que sea el pecado, que Él nos va a perdonar. Entonces, por un lado, respondiendo a esta pregunta, un punto de vista, la Biblia nos anima a que el pecado sea un motivo de oración, la confesión para estar a cuenta con Dios, porque nos hace bien. Si yo me enamoro del pecado o persisto en él, me encariño con el pecado y no deseo cambiar, por supuesto que hay una respuesta que es: Dios no puede escuchar nuestras oraciones. Pero más allá de este punto de vista, creo que lo más maravilloso es que Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados, y la oración debe ser como parte la confesión de pecados. Aparte de esto, hay beneficios en la oración y que está totalmente comprobado. Es como cuando uno habla con amigos. Nosotros sabemos que las personas no somos una isla, no podemos estar apartados, somos seres sociables. Y en esa sociabilidad justamente necesitamos de amigos, necesitamos de personas con las cuales comunicarnos e interrelacionarnos. Pero mucho más con nuestro Padre Celestial, que es Dios, poder orar con Él. Y ese beneficio lo recibimos nosotros, porque al poder charlar con Él, poder abrirle el corazón acerca de nuestras emociones, de todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida, eso nos va a ayudar no solamente a nosotros a desahogarnos, podemos decirlo así, o a estar liberados, sino que sabemos que confiamos en alguien que es superior, en alguien que no solamente te escucha, sino que en alguien que te responde. Y esto va fortaleciendo tu fe, va justamente ayudando a lo que nosotros le llamamos un ejercicio diario de tu espiritualidad, charlando constantemente con un ser superior que es Dios, y gracias a eso poder entrar en una comunión continua con Él. Orar en el nombre de Jesús nos lleva a que en la Biblia, cuando encontramos esos lindos versículos del capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y así en varias porciones de la Biblia encontramos como un padre atento a la necesidad de su hijo, un padre amante a la necesidad de su hijo. Eso es lo que busca Dios cuando nos vincula por medio de la oración. Ahora bien, uno de los deseos, una de las bendiciones, una de las dádivas más grandes que Dios nos da cuando oramos en nombre de Jesús es la unción de su Espíritu Santo. Si hay algo que Dios está dispuesto para cada uno de sus hijos, para cada persona en la condición que se encuentra, es enviar a la persona el Espíritu Santo para llevarnos a Jesús, para llevarnos a los pies de Jesús. Por eso, orar en el nombre de Jesús también es saber pedir. Y hay algo que Dios no se guarda, hay algo que Dios no esconde, algo que Dios
permite que el ser humano pueda recibir, es el Espíritu Santo. Podemos decir, ¿la fe es ciega? ¿Será que nosotros, tenemos que ser personas de fe o tenemos que creer? Pero ¿en qué creemos? ¿Será que esa fe tiene una sustancia o tiene una base o tiene de alguna manera una firmeza? Bueno, nosotros como cristianos creemos que esa fe tiene una sustancia, que la fe ciega no existe. O como dicen algunos, la fe es tirarse al vacío. No, nosotros sabemos dónde nos tiramos o de alguna manera sabemos qué hay o para dónde nos lleva nuestra fe, nuestro creer. Otro punto importante tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Eso me genera a mí también ser perseverante en la oración, confiar en que Dios en todo momento y en toda situación va a estar conmigo, no solamente cuando esté enfermo o en alguna necesidad puntual, sino estar siempre con el Señor, me vaya bien o me vaya mal. Eso me ayuda a perseverar cada día en la oración y en la comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso yo les digo a mis hijas también, chicas, recuerden que están comiendo hoy este alimento, esta manzana, esta fruta, pero también no se olviden del otro alimento, que es también tan importante para nuestra vida emocional, espiritual y para enfrentar la vida que nos toca vivir hoy y cada día podamos tener esa herramienta y esa seguridad de que solo Dios nos proporciona esa paz de poder estar con Dios y de poder perseverar en la oración. Es una tarea que requiere esfuerzo, ¿sí? No es algo que viene así automáticamente y yo aprendí a orar y no lo dejo nunca más. Es una tarea que requiere un esfuerzo. Yo decido en este día entregar mi corazón a Dios y estar en comunión con Él. Y es algo que tenemos que hacer diariamente para que podamos tener una relación genuina y larga con nuestro Señor. Muy bien, un punto muy importante en relación con la fe y la oración es poder tener en cuenta que es orar con fe, o sea, orando sabiendo que hay algo superior, algo sobrenatural, que hay, podemos decir, en mi creencia, un Dios que está atendiendo aquella oración, pero Dios de alguna manera ya dejó algunos principios para sus hijos en la palabra, en la Biblia, en la cual nosotros podemos encontrar las respuestas. Muchas veces oramos con dudas, con incógnitos acerca, no sé, de la felicidad o por alguna enfermedad o de pronto por una situación laboral, crisis económica, decimos, Señor, ayúdame o bendecime o dame más felicidad, pero nos quedamos solamente en la plegaria, en el rezo y no hacemos nada más. De pronto, qué buen consejo sería que vos puedas tomar la palabra de Dios y encontrar allí las respuestas acerca de aquello que estás pidiendo. En un ámbito de la salud, vos le pedís al Señor más energía, le pedís al Señor quizás menos dolores en alguna parte particular de tu cuerpo y vos querés quizás mágicamente que Él lo haga. Bueno, Él podría hacerlo porque tiene el poder para hacerlo, pero también Él dejó algunos principios relacionados a la salud, a la alimentación, también se recomienda el ejercicio, también se recomienda un buen descanso, pasar tiempo con la familia. Entonces pedimos respuestas y las respuestas ya están, tenemos que buscarlas. Y no solamente buscarlas, sino también realizarlas. Entonces, la fe y la oración, si solamente se trata en el ámbito mental o en el ámbito solamente espiritual, sin llevarlo a un plano cotidiano de realización diaria, personal o con la familia, de nada serviría. Tenemos que actuar, tenemos que realizar. Muchas de las respuestas de nuestras necesidades, de nuestras crisis, de nuestras preocupaciones, muchas de ellas se encuentran en la palabra de Dios. Para cerrar el programa de hoy, como lo venimos haciendo en todos los programas, quiero compartir con vos un texto bíblico que se encuentra en Lucas, el capítulo 6, el versículo 12. Un texto bíblico que nos habla de Jesús y la oración. Y nos dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Es una pena que la Biblia no nos diga de qué habló Jesús. Pero por lo que continúa el relato bíblico, podemos imaginarnos a Jesús orando por su misión. En esas horas nocturnas, planteándole al Padre la gran tarea que tenía que hacer para levantar a la humanidad desde el pecado y elevarla al reino de los cielos. Podemos imaginarnos a Jesús orando por sus discípulos, por cada uno de ellos, porque eran hombres como cualquiera de nosotros, personas con muchas tentaciones y debilidades. Pero ellos eran los encargados de dar a conocer la fe cristiana. Iban a ser los responsables de formar la iglesia en este mundo, la iglesia donde Cristo había puesto las bases. Podemos imaginarnos a Jesús orando por nosotros, por aquellos que íbamos a creer en Él a través de su palabra. Cuando vemos a Jesús orando toda la noche, al Hijo de Dios comunicándose a través de la oración, toda una noche, nos damos cuenta de la tremenda necesidad que nosotros también tenemos, como personas, como hijos de Dios, de relacionarnos con Dios a través de la oración. No cuesta nada, es gratuito. Lo único que hace falta es poner voluntad y algo de nuestro tiempo. En esa oración, anímate a contarle a Dios cuáles son los problemas que te preocupan. Anímate a abrirle el corazón como lo harías con un amigo. Contale a Dios cuáles son tus sueños, los deseos, los anhelos de tu corazón. Así como Jesús conversó toda la noche, podés dedicar algunos minutos, y en algunos casos, algunas horas, a conversar con Dios, a charlar con Él. Que Dios no solamente te va a escuchar, sino que de a poco va a ir encaminando tu vida para que puedas ser una persona feliz. Para que con alegría puedas decir, como tantos otros, que hay un Dios en el cielo que te escucha, pero que también responde las oraciones. Eso que te hablo de la oración te lo digo de manera personal. Me acostumbré a conversar con Dios cuando descubrí que el Dios del cielo es el Dios de los imposibles. Cuando descubrí que en su gran amor, cuando le digo, Padre mío que estás en el cielo, es sencillamente porque me siento su hijo. Y como todo buen padre que se preocupa por sus hijos, ese Dios del cielo desea verme bien y también desea verte bien a ti. Cuando ores, ten en cuenta de que el oído celestial te está escuchando. Y a través de Jesús, de este Jesús, del Jesús de la Biblia, es como podemos llegar al Padre Celestial, a nuestro gran Padre que se encuentra en el cielo. Ese Jesús intercede por nosotros porque mientras caminó en este mundo, tuvo las luchas, las penurias, las aflicciones que muchas veces nos aquejan a nosotros. Ese Jesús es quien presenta delante del trono del Padre las marcas de sus manos y las marcas de sus pies, que traspasados por esos gruesos clavos se convirtió en garante, en nuestro sustituto, en nuestro abogado. Cuando ores en nombre de Jesús, hay un oído celestial, dispuesto a darte el consuelo, las fuerzas, las ganas de seguir viviendo, darte la ayuda necesaria para levantarte cada día con una sonrisa. Anímate a orar cada día, a expresarle tus sentimientos a Dios, incluso hasta tus enojos, aquellas desdichas que te han tocado vivir a lo largo del día si la oración es por la noche. Anímate a conversar con Dios y a establecer una relación de amistad con Él. Porque si hay alguien que cada día desea compartir esperanza para nuestra vida, ese es el Dios del cielo. Que Dios te bendiga. Por la mañana, tú mi carro guía, buen Señor. Por la mañana, tú mi carro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar, Señor, Señor. Por la mañana, mi carro guía, buen Señor. Por la mañana, tú mi carro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar, Señor, Señor. ¿Estás listo, mi hermano? Oh, sí. ¿Estás listo para el viaje? Oh, sí. ¿Quieres ver a tu Jesús? Oh, sí. Te espero sobre el carro, pues
pues ya quiero partir. Tú mi carro guía, buen Señor. Tú mi carro guía, buen Señor. Para tu día me voy a alistar, Señor, Señor.